Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un gozo y una bendición poder compartir con ustedes en este día. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de estar acá, poder compartir con cada uno de nuestros hermanos. A pesar de que estamos compartiendo por este recurso, recuerden que tenemos el grupo de varoniles, femeniles, tenemos también el devocional diario, palabras refrescantes para el corazón sediento, tenemos estudio bíblico los viernes, tenemos también el domingo predicación. O sea, aunque es por este recurso, queremos que usted esté en comunión íntima con Dios y con sus hermanos. Oramos por cada uno de nuestros familiares, por cada uno de nuestros hermanos en Cristo, por cada uno de las iglesias del Señor. Y vamos a compartir ahora este tiempo de alabanza. Antes vamos a orar para que el Señor bendiga y se glorifique en este día. Oremos. Padre de la gloria, te damos alabanza y honra. Tú eres todopoderoso, tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes. Señor, tu palabra nos enseña que no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que puedan ser salvos, solo Jesucristo. Por eso nosotros te agradecemos, porque sabemos que tú eres autor y consumador de la fe, porque sabemos que tú eres el único y verdadero Dios. Tú eres el único que es capaz de sanar al cansado, al enfermo, al desanimado, levantarlo, y eres el único capaz de poder hacer cosas perfectas con material imperfecto. Por eso nosotros, Señor, ponemos en tus manos este día, este servicio. Queremos que sea para honra y gloria tuya, que te glorifiques, que nos ayudes para entender tu palabra, para cantar alabanzas y para tener una experiencia genuina de adoración contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios con este canto que se titula Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, oh corazón, eres fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es él, tu refugio es. Castillo fuerte. Está en aquel que reina con poder, por mí pelea soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, corazón, eres fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es él, tu refugio es. Castillo fuerte es nuestro Dios. Dale la gloria en este día. Aleluya. Glorificado sea su nombre. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es él, tu refugio es.
Señor es poderoso castillo fuerte a tu lado. Dice este canto, se titula Vasijas Rotas. Es un canto que habla sobre la manera en que Dios ha obrado en nosotros, la manera en que Dios se manifiesta en nosotros, haciendo la obra en nuestros corazones, trayéndonos al arrepentimiento, llevándonos a servirle para su gloria y su honra. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Fue quebrantado para darnos su salvación. Sublime gracia que a un pecador salvó. La gracia es del Señor.
Puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Señor. Qué bendición poder alabar al nombre de Cristo. Quebrantado fue para darnos su salvación. Verdaderamente es una ofrenda de alabanza que es una bendición para nosotros, por cuanto la alabanza al Señor estimula nuestros corazones y nos prepara para escuchar su palabra, la cual tendremos a continuación. Que el Señor les bendiga. Amados hermanos, damos gracias a Dios por la bendición de poder compartir su palabra en este día. Queremos orar para dar gracias al Señor y después compartir la palabra de nuestro Dios en Josué capítulo 7, versículo 25. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque sabemos que tú eres un Dios que no solamente nos consuela, sino también nos disciplina y nos ayuda a caminar contigo. Señor, gracias por tu iglesia, gracias por este tiempo que, aunque es un tiempo especial, disfrutamos poder servirte, poder alabarte y poder encontrar en tu palabra el alimento que necesitamos. Bendice a cada familia y permítenos agradarte en todo. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, hemos titulado en esta tarde la meditación, el sermón, el pecado y sus consecuencias. Y el pecado y sus consecuencias está basado en Josué capítulo 7, versículo 25. El capítulo número 7 de Josué es un capítulo muy triste, un capítulo donde se habla del pecado de Acán. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Dios había ordenado la destrucción de toda aquella nación de Jai, de todo lo que tenían, pero Acán, en contra de la voluntad de Dios, decidió apartar algunas cosas, esconderlas, y eso trajo como consecuencia que Dios fue desobedecido, y la verdad es que fue un momento muy triste. Si nosotros leemos el capítulo 7, versículo 25, dice: y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Bueno, salta a la vista la palabra turbar, que en el español significa, en el idioma español significa aturdir, confundir, despistar, desconcertar, perturbar y avergonzar. O sea, Josué confrontó a Acán y le dijo: ¿por qué nos has avergonzado de esta manera delante de Dios? ¿Por qué nos has turbado? ¿Por qué has traído esta mortandad en este día? Y esa es la enseñanza que nosotros queremos compartir en esta tarde. La enseñanza es muy sencilla. El pecado nos avergüenza delante de Dios. El pecado es un motivo de vergüenza. El pecado es un motivo de desconcierto. Nos perturba, nos aturde, nos turba y nos hace desobedientes delante de nuestro Dios. Ahora, ¿qué queremos aprender en esta tarde? Tres cosas, tres efectos
de la vergüenza del pecado sobre nosotros. El primero, el pecado nos avergüenza o nos turba porque no nos permite disfrutar plenamente de las cosas que Dios nos ha dado. No hay mayor mentira en este mundo que el pecado. Muchos creen que llevar una vida de pecado es la mejor opción y que a eso inclusive le llaman disfrutar la vida, pero realmente se equivocan. Ahí tenemos el ejemplo de Acán, un hombre que pecó al tomar el anatema, cosas que para él eran de valor, cosas que para él eran disfrutables, pero que no las podía disfrutar, y esto lo obligaba a tenerlas ocultas bajo su tienda. Muchas personas son como Acán, llevando una doble vida de pecado, ocultando situaciones, dejando de disfrutar la vida, dejando de disfrutar lo que Dios tiene para ellos, porque simplemente han decidido desobedecer a Dios y están avergonzados delante de Él. Cuando Dios le dice a Israel que destruyan todo el pueblo, cuando Dios le dice a Israel que nada debería sobrevivir, le está dando una orden, le está dando una oportunidad para poder ser fiel, una oportunidad para poder servirlo, una oportunidad de santidad que Acán menospreció y valoró en poco. Y esa es una de las grandes situaciones que hay con el pecado. Y por eso el pecado nos avergüenza tanto, porque el pecado hace que nosotros menospreciemos lo que Dios ha hecho por nosotros. No solamente la salvación que ha obrado para nosotros. Fíjense, dice la Biblia, después que Josué envió hombres desde Jericó a Jai, y que estaba junto a Ben, hacia el oriente de Betel, les habló diciendo, subid, reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo. Subieron y lo tomaron. Y en el versículo número 7, en versículo número 6, hay algo muy interesante. Dice, entonces Josué rompió sus vestiduras y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Israel ha pecado, dice en el versículo 11, ha quebrantado mi pacto que yo les mandé y han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún le han guardado entre sus enseres. Esto es lo que había hecho Acán. Esto es lo que había traído la vergüenza. Esto es lo que había traído la contaminación al pueblo. Muchas veces, ante el pecado, tenemos este tipo de comportamiento. Dejar a un lado lo que Dios dice, contaminarnos con el pecado, atesorar el pecado, valorar el pecado como algo que nos hace falta. Dice el versículo 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificado para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema en medio de vosotros. ¿De qué le valió a este hombre esconder todo esto si al final no podía disfrutarlo? Al final esto lo que trajo fue destrucción y muerte para su vida. Por eso, cuando estamos hablando del pecado, cuando estamos hablando del pecado y sus consecuencias, estamos hablando de algo que definitivamente va a destruir nuestras vidas, de algo que manejamos con ligereza, pero que va a herir nuestras vidas de manera que nuestras vidas van a acabar
avergonzadas y destruidas delante de Dios. Las palabras de Acán nos enseñan muy bien la forma en que el pecado entra en la vida. Fíjense lo que Acán dice: verdaderamente yo he pecado, pues vi, codicié y tomé. Fíjense los tres verbos: lo vi, lo codicié y lo tomé. Muchos creen que en gran parte las tentaciones entran por los ojos, los cuales viendo llegan a capturar nuestra atención, provocando que nosotros tengamos pensamientos, que nosotros estemos tentados y deseemos el mal, hasta que esta codicia se convierte en nosotros, pudre nuestro corazón y consume, o sea, consuma el pecado. Muchas veces así sucede en nuestras vidas. Nuestra vista está en el lugar incorrecto, nuestro deseo está en el lugar incorrecto y tomamos las cosas que a Dios no le agradan. Ahora, veamos un poco más allá. El pecado nos turba también porque nos roba la bendición que Dios tiene para nosotros en el futuro. Miren qué interesante. Si nosotros avanzamos un poco más en la historia bíblica, en el capítulo 8, entonces viene la destrucción definitiva de Jai, y en esta ocasión Dios permite que el botín sea guardado, que el botín sea asimilado, que el botín se quede en el pueblo. Fíjense ustedes, la desobediencia llevó a Acán a la muerte. Un poquito después, por esa misma razón, viene la destrucción de Jai, y ahora Dios comparte esa bendición para el resto del pueblo y les dice: todo lo que ustedes ven ahí, pues pueden quedarse con él. ¿Cuántas personas han perdido la bendición que Dios tiene para su vida por apresurarse y ceder ante las tentaciones y vivir en pecado? Muchas personas han sido turbadas por el pecado, avergonzadas por el pecado, porque han decidido en algún momento desobedecer a Dios. Dios, habiendo preparado vidas magníficas y maravillosas, pues han hecho ellos algo incorrecto y se han entregado al pecado y poniendo en peligro sus vidas. Claro, la Biblia dice: lo que Dios ha preparado para ti, la obra buena, la buena obra que comenzó en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero realmente, amados hermanos, la vida de obediencia es una vida que no solamente es agradable a Dios, sino que también es de bendición para nosotros. Dice Josué 8, versículo 2: y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Aquello que deseó Acán cuando Dios no lo autorizó, ahora Dios se lo regala a aquellos que realmente hacen su voluntad. Todavía me acuerdo de ese pasaje de la Torre de Babel, donde la inspiración era tener un nombre. Vengamos, reunámonos, edifiquemos una torre y hagámonos un nombre. Algo que Dios destruyó totalmente. Sin embargo, un poquito después, en el capítulo 12, Dios le dice a Abraham, aquel siervo que él escogió: te daré un nombre. Te daré un nombre. Amados hermanos, no dejes que el pecado afecte tu vida rompiendo tu relación con Dios. Amados hermanos, Cristo es poderoso para perdonar los pecados y para sacarte de cualquier situación pecaminosa en la cual estés viviendo. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Gira tu vida en otro sentido y Dios va a levantar tu vida y Dios va a hacer la obra maravillosa que Él tiene preparada para ti. Lo tercero y último que queremos aprender en este pasaje: el pecado no solamente nos afecta a nosotros, sino que además turba a otras personas a nuestro alrededor. El pecado no solo nos turba a nosotros, sino también a otras personas. Dice la Biblia
en Josué capítulo 7. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema que hay en medio de vosotros. Amados hermanos, el pecado turba a otros a nuestro alrededor. Vamos a ir a capítulo 7, versículo 12 del libro de Josué y vamos a detenernos un minuto ahí. Dice, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. Acán además provocó que toda su familia sufriera la pena de muerte por el pecado que él había cometido. Si vamos al versículo 24, miren lo que nos encontramos. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenían, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué no estás turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron hasta apedrearlo. Amados hermanos, el pecado no solamente afecta a nuestras vidas, el pecado también afecta la vida de los que tenemos a nuestro alrededor. Si usted es un padre de familia y usted no está teniendo en cuenta el pecado en su vida, el pecado puede afectar a sus hijos, el pecado puede afectar a su esposa, el pecado puede ponerlo a sufrir a usted y sufrir también las consecuencias de su pecado a otras personas a su alrededor. El punto 4 que queremos ver en esta tarde, el pecado nos turba, nos avergüenza porque nos arrastra a la destrucción. Bueno, en el versículo 25 está ahí el fin de Acán, quemado y apedreado porque fue arrastrado por el pecado para desobedecer a Dios. Finalmente, el pecado nos turba porque nos conduce a la destrucción y a la condenación. La palabra de Dios es clara cuando nos advierte las consecuencias terribles del pecado. El pobre Acán, llamémosle pobre, porque pensó que podía ser rico por aquellas inmundicias, y lo que era un hombre pobre en su corazón, porque no había valor ninguno en él. Terminó siendo apedreado junto con su familia, porque puso su esperanza y su disfrute en cosas que no le agradaban a Dios. Muchas personas serán condenadas en este tiempo porque buscan aquellas cosas que a Dios no le agradan. Amados hermanos, el pecado nos avergüenza delante de Dios. Es un momento para reflexionar acerca de nuestras vidas, pensar acerca de nosotros, pensar en qué hemos invertido todo este tiempo que Dios nos ha regalado. A mucha gente se le acabó el tiempo, a mucha gente se le está acabando ahora, pero todavía Dios está obrando en tu vida y en la mía. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué lugar tiene Dios en mi corazón? ¿Y qué efecto el pecado en mí? Quiero concluir de esta manera. El pecado nos avergüenza porque no nos permite disfrutar plenamente de las cosas que Dios nos ha dado, de las cosas de la vida. No nos permite disfrutar. El pecado nubla nuestra mente, el pecado afecta nuestra vista, el pecado hace que deseemos cosas corruptibles, cosas que se van a destruir. El pecado además nos avergüenza porque nos roba la bendición que Dios nos ha regalado para el futuro. Nos roba la bendición de obedecerle, de vivir en santidad. Nos roba su relación, nuestra relación con Dios. Afecta la relación de Dios con nosotros. El pecado además nos avergüenza porque no solamente nos pone a sufrir a nosotros, sino también pone a sufrir a otros que no tienen la culpa del comportamiento de nosotros. Y por último, el pecado nos avergüenza porque su final es muerte y destrucción y nos arrastra a todos a ese lugar. Solamente Cristo puede ayudarnos
a evitar los terribles efectos del pecado. Solo su señorío en nuestras vidas puede cambiar esa realidad en nosotros. Si hablamos de pecado, les tengo que comentar que nosotros no podemos vivir sin pecado. Nosotros no podemos ser personas que no pequen por nuestra fuerza, por nuestra habilidad, por nuestras capacidades. Solo Cristo, el autor y consumador de la fe, es el único que puede a nosotros sacarnos de esa vida pecaminosa. El único que puede evitar, anular y cambiar los terribles efectos del pecado para que nosotros empecemos a convivir con Él y en bendición. El pecado nos avergüenza y esa es una realidad. Así que te invito en esta tarde a que nos pongamos delante del Señor y le digamos: Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón, y que yo pueda quitar las cosas vanas y corruptibles de esta vida para que tú obres en mí profundamente y obres tu señorío en mi corazón. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque sabemos que Jesús ha perdonado nuestros pecados. Sabemos que el arrepentimiento es el camino para el perdón. Y sabemos que Acán fue un ejemplo de desobediencia, pero también sabemos que Jesús es el ejemplo supremo de la obediencia a ti. Permítenos vivir a los pies de Cristo, vivir pidiendo perdón por nuestros pecados, recibiendo la bendición que tú tienes para nosotros. Gracias por el tiempo que nos estás regalando. Ayúdanos a que una y otra vez reflexionemos sobre nuestra vida, que la pongamos en tus manos y que podamos darle uso para que sea gastada en tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.